Voy a hablar ahora con el doctor Nelson Castro. Hola Nelson, ¿cómo te va? Gracias por atenderme hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte. Un feliz domingo para todos ustedes. Esta Casa Radio del Mundo, algo la conociste vos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuántos recuerdos? Un saludo para todos los que todavía quedan de aquella época y para los nuevos, ¿sí? Bueno, yo soy uno de los nuevos que empecé hace poco. Nelson, te molesto por lo que todos te han llamado hoy. Vos has escrito y mucho y has anticipado muchas cosas sobre cosas que han sucedido con presidentes argentinos. Es como un estigma esto de los presidentes argentinos y las enfermedades, y también digo yo, y creo, no sé, vos me vas a decir, los problemas de comunicación que tienen los gobiernos para dar a conocer las cosas que pasan con los presidentes. Sí, van juntas, van de la mano. Efectivamente, el poder, obviamente, tiene un efecto desgastante sobre cualquier persona que lo ejerce, y en Argentina tiene además un efecto, yo te diría, nocivo para la salud, porque la casuística es realmente muy alta, ¿no? Y Macri, un hombre, sano, en buen estado de salud, no ha escapado a esto realmente y ha vivido esta alternativa, que es una alternativa siempre inquietante. Una filtración auricular es una arritmia inquietante, sin tratar de no traer ningún tipo de secuela, como ocurrió en el caso del presidente, pero exige atención, y ustedes ya lo saben, hubo necesidad de internarlo, de hacerle 2 cardioversiones, porque la primera no resultó, hay que hacerlo con un procedimiento anestésico, es decir, es algo delicado, ¿no es cierto?, que tiene envergadura, que tomar y tratado adecuadamente no tiene consecuencia, pero que le exige ahora un tratamiento, intenso, que, requiere algunos cuidados y una posterior evaluación dentro de un mes. Así que el episodio fue delicado, insisto, se resolvió bien, el presidente está bien y fue una cosa muy buena, pero marca lo que el ejercicio del poder impone sobre la salud de una persona. El estrés es uno de los elementos desencadenantes de muchos de los males del poder. ¿Está medicado él? ¿Le dan medicación? Sí, está medicado, quedó con un antiarrítmico que se llama amiodarona, quedó con un anticoagulante, porque la fibrilación auricular tiene el potencial riesgo de generar pequeños coágulos que después se desprenden y dan origen a émbolos. Entonces tiene que estar anticoagulado y con un antiarrítmico, va a estar por un mes, al mes le van a hacer a nuestro cardiograma de 24 horas, y allí decidirán lo primero sacarle el anticoagulante y después en algún momento sacarle el antiarrítmico. El anticoagulante exige ciertos cuidados, ¿no es cierto?, en cuanto a su manejo, cuando está hecho por gente del médico que tiene el presidente, no hay ningún problema, pero efectivamente ha quedado con tratamiento, más un tratamiento ansiolítico, sobre todo en estas horas, ¿no?, para bajar un poco, algún cambio, ¿no es cierto?, en lo que es, por supuesto, el ejercicio del poder, y sobre todo en circunstancias adversas como la que le ha venido desde el comienzo de su gobierno, ¿no? Estoy hablando con el periodista Nelson Castro. Nelson, el secretismo en estas cosas parece que no, es imposible, y más en estas épocas, porque siempre se filtra la información, y en este caso hubo una serie de vaivenes, vueltas, un contacto en off con periodistas, otro periodista que llamaba para preguntar si el presidente estaba internado. Mira, el relato que se percibe es perfecto, porque así fue, yo lo tengo perfectamente chequeado, y esto inclusive descolocó a los médicos. La actitud médica ha sido muy buena aquí, porque efectivamente, a diferencia de lo que pasaba en la China, el médico presidencial habló hoy por Radio El Mundo, y además habló la conferencia, que yo diría, y espero que la gente de la presidencia observaría una sola cosa. Yo espero que la próxima conferencia de prensa le permitan darlo en el salón de conferencia de prensa, claro, ¿cierto? Porque claro, como corresponde, porque es el médico del jefe de la unidad médica presidencial, tiene una investidura, y se va a hacer mucho más prolijo para él y para los periodistas, ¿no es cierto?, ante algo tan delicado que hay que, además, explicar con mucha precisión y informar con mucha precisión. ¿Qué fue lo que pasó el viernes? Bueno, ahí sí apareció todo este mal de la política en la Argentina, ¿no? Este hecho de querer negar las cosas. Claro. Yo sé que es imposible un hecho médico, porque vos imaginate que la secuencia de la cantidad de gente que se entera, el equipo médico cuando tomó la decisión de internar a Macri, que le costó, y efectivamente deben haber sufrido hasta que no lo vieron a la Clínica de Olivos. Llamaron a la Clínica de Olivos. En la Clínica de Olivos, por supuesto, se recibió el llamado. Hubo que avisar a personal de enfermería, personal médico, personal administrativo, personal de vigilancia de la llegada del presidente. ¿Cómo no se va a filtrar eso? Imposible, no terminan de entenderlo. Eso. Claro. Y aparte lo que se pone en juego, que hoy hablábamos a la mañana aquí en la radio, además, porque es el presidente de la nación, es la investidura presidencial, Macri, Cristina, Alfonsín, Menem, quien sea, ¿no? Yo recuerdo el episodio
de lo que ocurrió con el presidente Menem en su momento. La gripe, la relación de la tarde era una gripe. Claro, fue tremendo. Yo tuve la oportunidad después de hablarlo con el doctor Feli en aquel momento. Claro. ¿No? Y él, por supuesto, era muy interesante lo que él contaba de su vivencia, porque se animó a contarlo. Cuando publicamos el libro se animó a contarlo, me pareció muy positivo. Y él me decía, mire, nosotros los médicos, una vez que estamos ahí, perdemos el control de la comunicación, porque vos estás realmente abocado al paciente, así que ni te enterás de lo que se dice, ¿no es cierto? Y yo, como le decía, le digo, mire, de experiencia, si esto en Argentina hubiera algún tipo de transferencia de la experiencia, de las experiencias que se viven, sobre todo en algo tan sensible como es la unidad médica presidencial. Yo siempre digo, el médico debe tomar el comando de las cosas y debe ser el que impone criterios. Claro. ¿Por qué? Primero, por una razón de manejo. Segundo, porque está en juego la credibilidad del equipo médico. Lo que pasó en la época del kirchnerismo fue muy penoso. El hecho de que a mí me tocara desmentir cada una de las cosas que decía el kirchnerismo son cosas muy penosas. Uno cuando lo ves en retrospectiva, te resulta muy penoso, porque después puedes decir, ¿a título de qué resulta esto? ¿No es cierto? Si finalmente las cosas se conocen, es imposible evitar el conocimiento de algo como un hecho médico del presidente en donde interviene tanta gente. Y es bueno también, creo, ahora del lado de los periodistas, que en la conferencia de prensa que se brinden, los periodistas también estemos preparados, o vayan aquellos, o haya periodistas científicos, o periodistas que hacen medicina, para preguntar lo que corresponde, ¿no? Y no entrar en el amarillismo que habitualmente incurrimos, ¿no? Bueno, no sé, eso va a ser muy interesante, pero yo creo que en el momento que se ordene la conferencia de prensa, automáticamente un montón de cosas se ordenan. Primero la repetición de preguntas, ¿no es cierto? Claro, bueno, pero después todos van a poder escuchar lo que... Claro. Y además, como consejo, yo creo que le va a permitir a los médicos, y es una de las cosas que yo siempre marco, porque con un comunicado, en algo tan técnico como lo médico, nunca es satisfactorio. No, por supuesto. Porque siempre se generan dudas, preguntas, por supuesto, si hay periodistas que saben, mucho mejor, porque pueden preguntar específicamente, si no, bueno, mala suerte. Pero siempre es importante que el médico dé la cara y explique, porque vos pones en el comunicado, bueno, una fibrilación auricular, sí, claro, y sobreentendés que todo el mundo lo entiende. No todo el mundo lo entiende, entonces tenés que recurrir a un tercero para explicarla, ¿no es cierto? Y siempre la explicación, a lo mejor, puede generar un hecho descontextualizado del que está viviendo el paciente propio, ¿no es cierto? Así que yo espero que esto cambie, que la próxima vez, algo de esto que a mí me pareció muy positivo hoy, ayer verlo al doctor Salver explicar las cosas, él no, sí, un vocero, ¿no es cierto? Que la próxima vez alguien en presidencia, digamos, los que se dedican a la comunicación, que se suponen son expertos en eso, se den cuenta que esta no es la mejor manera de comunicar un hecho que hace ni más ni menos que hacerlo el presidente de la República. Para cerrar, Nelson, en países más organizados, no sé, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, ¿cómo es? Se da una conferencia de prensa, aparecen los médicos presidenciales, cuando se internó el último presidente que tuvo un episodio, creo recordar, fue George Bush, que tuvo un desmayo. Obama tuvo también, se hizo un chequeo en el Walter Reed, y ahí apareció el médico presidencial y explicó una conferencia, se dio una conferencia, punto y aparte, no hubo ninguna clase de problema. Tengo el recuerdo de cuando fue el episodio de Ronald Reagan, que fue el episodio más severo, cuando tuvo el cáncer. Bueno, ahí aparecían los médicos presidenciales, explicando que tenía, además llamando las cosas por su nombre, que tenía un cáncer, que se iba a hacer tal o cual cosa y demás, ¿no es cierto? Y los medios, Nelson, los medios tienen un protocolo. Yo recuerdo en la BBC, que fue el lugar que conozco y que estuve, que hasta en el manual de estilo había escrito qué ocurría si sucedía algo con la reina o con el primer ministro y cómo tratar el tema. ¿Pero hay ciertos protocolos en la prensa también? Mira, yo no los conozco como tal. La verdad que te soy sincero, pueda que existan. Es un poco difícil porque es muy variable y hoy sabes qué pasa. Hoy con internet y las redes. Esto vuela. Vos imaginate que esto es así siempre, ¿no? Te repito, en la atención de un presidente está mucha gente. Con que el presidente salga y ponga algún mensajito de texto, ya está. Claro. Realmente, ¿no es cierto? Son cosas notables que hay que aprenderlas porque además los estudios que se le hacen quedan todos registrados en computadora, por lo tanto cualquiera los puede hacer circular,
que fue lo que pasó con Cristina Fernández de Sí, Kirchner. fue tremendo. Como pasaría con cualquier otro presidente de ahora en más. Sí. Solamente que en aquel momento durante el kirchnerismo tuvo un impacto mayor porque era tal el secretismo, ¿no es cierto? Y además, lamentablemente, fueron tantos los disparates que en pos de la comunidad, desde el error del cáncer que no fue, hasta patologías que no se reconocían como tales, ¿no es cierto? Que era un tema realmente terrible que generaba, me consta de algunos médicos que eran conscientes de esto, un estrés extra. ¿Por qué? Porque además está en juego el prestigio del médico. Claro. Vos imagínate que estás atendiendo al presidente de la República y sale que dijiste que tenía tal cosa, pero después se supo que tenía tal otra cosa. Es un elemento de mucho peso también. No, que es el prestigio médico de cada uno de los profesionales que atienden al presidente. Seguro, y para cerrar así, vuelvo, Nelson, al recuerdo de lo que ocurrió con Carlos Menem, cuando fue atendido aquí en una clínica. Yo recuerdo que, porque estaba en mi equipo, no en mi equipo, pero justo en mi empresa, un periodista que hizo una apreciación absolutamente incorrecta, que rebotó en el mundo, y tuvimos los llamados de CNN porque el periodista había dicho que el presidente estaba gravísimo, a punto de morir, y eso generó pero una repercusión. En esta época habría que potenciarlo por 1000, con lo que vos señalás de los medios, cómo están trabajando. Efectivamente, realmente. Nelson. El presidente está bien. Sin duda que es un llamado de atención a su salud, sin duda que es un llamado de atención a su salud, y es una muestra más de dos cosas: primero, del valor político que tiene la salud de un presidente, y segundo, del efecto realmente demoledor que el ejercicio del poder en circunstancias adversas tiene sobre la persona que lo ejerce. Gracias, Nelson, por atendernos. Un abrazo, querido, un gusto en escucharte. Un saludo para todos. Chao. Nelson Castro, el doctor Nelson Castro, periodista y médico, hablando con nosotros no solamente sobre la salud del presidente, sino sobre todo el episodio, cómo fue los vaivenes que hubo en la comunicación, Javier, porque fue realmente, había 4 periodistas, uno de ellos de esta casa, Eduardo Feynman, que estaba en un off the record, cuando otro periodista, todos conocidos nuestro, conocido mío, con los que he trabajado muchas veces, llama a la unidad de comunicación de presidencia y al más cercano hombre de la vocería presidencial para decirle, ¿pasa algo con el presidente? No, el presidente está acá. ¿Pero cómo está ahí si tengo la data de que fue a atenderse a una clínica? ¿Está descompuesto? ¿Pasa algo con la salud? No, está acá. Mauricio está acá con 4 periodistas. Gloria López Lecube, creo que era, otro periodista amigo, Walter Curia, y no me acuerdo quién es el cuarto. Pero estaba Eduardo Feynman también, entre ellos, en un off the record presidencial. Fíjate vos, ¿no? Sí. Pensaron que no se iba a saber nada y saltó todo por los aires, y todo el mundo supo que Macri tenía un problema, una afección. Ahora explica Nelson, ¿no? Es muy difícil en estos momentos poder controlar y mantener en secreto. Imposible.